días. Vamos a dar inicio de esta manera a esta clase del día de hoy, en el cual vamos a tratar músculos de las regiones del miembro superior. Como habíamos dicho y visto en la clase anterior, tratamos todo el sistema óseo del mismo. Nos referimos a lo que es el hombro, la cintura escapular, clavícula, omóplato, lo que es la región del húmero, la región del codo, la región del antebrazo y la región de la muñeca y la mano, es decir, todos los segmentos que forman parte del miembro superior. Como le había dicho a la clase anterior, la finalización de la clase anterior, vamos a rever todos los músculos de las regiones del miembro superior, me refiero a cada uno de estos segmentos, para dejar en claro y así poder ingresar en el otro tema que nos lleva, que es las articulaciones, que son las articulaciones del miembro superior. Bien, vamos a hacer entonces un repaso y vamos a dejar claro el tema de músculos de las regiones del miembro superior. Vamos a arrancar entonces por la clavícula. Recuerden que yo le había dicho que de acuerdo a las dudas que me habían llegado, yo les había comentado de que íbamos a ver o vamos a ver todos los músculos que van a insertarse en los huesos o en cada uno de los huesos de las regiones del miembro superior. Pero aparte de ver en general a todos esos músculos, vamos a estudiar aquellos que son más importantes en funcionabilidad dependiendo de la región y del hueso en sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver todos los músculos del hueso, pero les voy a ir nombrando, como ya lo hice en la clase anterior, aquellos que son importantes y que me interesan que ustedes lo sepan con claridad. Vamos entonces a arrancar con la clavícula, vamos a hacer un repaso general. La clavícula, habíamos dicho, digamos en la parte osteológica, hueso largo, bueno, en este caso simétrico, forma de S itálica, tiene dos caras, dos bordes, tiene dos extremos, dos extremidades, una que es external y la otra acromial, dos bordes entonces, uno anterior y posterior, como así también las dos caras, en este caso superior e inferior. Así como vemos entonces la imagen del lado superior, vamos a ver aquellos nombres óseos o características o accidentes óseos, como le había dicho en la clase anterior, y en la imagen de abajo vamos a ver exclusivamente las inserciones de los músculos que vamos a tener en la clavícula en este caso. ¿Cuáles eran esos músculos? Siempre recordando que estamos hablando de una vista superior. Bien, entonces, ¿cuáles son esos músculos? Y vamos a tener, por un lado, el músculo trapecio, por el otro lado, el músculo deltoides, en tercer lugar, el esternocleidomastoides y en cuarto lugar, el pectoral mayor. Pero recuerden que estamos hablando de una vista superior, entonces no se va a incorporar todavía el quinto músculo, que era el músculo subclavio. Recuerdan que yo les había dado como párrafos a tener en cuenta, como líneas de texto para poder acordarse la ubicación de estos músculos. Habíamos dicho que si hablamos de un borde posterior, como lo estamos viendo en la imagen en el extremo superior, vamos a ver entonces que ese borde posterior más cerca del extremo external va a alojar a lo que es el esternocleidomastoide. Entonces vemos en esta imagen, en el margen inferior, cómo va a ubicarse, cómo se va a insertar ese músculo esternocleidomastoides más cerca o en cercanía del extremo external. Por el otro lado, el borde posterior más cerca del extremo acromial va a alojar a lo que es el músculo trapecio. Lo vemos entonces en la imagen cómo va a alojar, cómo se va a insertar ese músculo trapecio. Pero por el otro lado también tenemos al borde anterior. Ese borde anterior entonces, más cerca del extremo external, vamos a tener al pectoral mayor. Ahí como vemos entonces la imagen, es bastante en longitud extenso, entonces ese es el músculo pectoral mayor. Como también vamos a tener del mismo borde en este caso anterior, más cerca del extremo acromial, el cuarto que sería el deltoides. De esta manera queda conformado entonces, según la vista superior, estos cuatro músculos importantes: el trapecio, el deltoides, el esternocleidomastoides y el pectoral mayor.
músculos entonces que corresponden a la clavícula. Si pasamos a la siguiente vista, tenemos la vista inferior. En esta vista inferior, como ya lo vimos en la imagen anterior, siempre vamos a hacer un reparo óseo, un reparo anatómico, osteológico primero, para siempre tener claro esas características óseas, esos accidentes óseos que completan lo que es el hueso, para luego pasar directamente a las inserciones musculares que van a tener esos huesos. Entonces, ¿qué vemos en la imagen superior? Los bordes nuevamente, un borde anterior, un borde posterior. Vemos la forma que presenta la clavícula, que es en S itálica. Vemos los dos extremos o extremidades, acromial y esternal, y eso es importante que sepan diferenciar, si tienen un hueso o una ilustración, cuál es el extremo acromial y cuál es el extremo esternal. Y vamos a presentar también diferentes impresiones. Eso es común que encuentren en todos los huesos, en la mayoría de los huesos, impresiones. La palabra impresión de un músculo tal. Esa palabra impresión tiene que ver con rugosidades, donde en ese lugar seguramente va a tener alguna comunicación un músculo. Y otra cosa a tener en cuenta, que ningún hueso que esté en contacto con un músculo va a ser liso. Siempre va a presentar rugosidades que son justamente para la inserción de ese músculo. Y en la parte inferior, en el dibujo, en la bibliografía, en la parte inferior, vamos a encontrar a los músculos. ¿Qué tipos de músculos entonces? Vamos de nuevo con el deltoides, claramente se puede observar, ya lo vimos en la imagen anterior. Vamos a tener al pectoral mayor, fíjense, bordeando el contorno superior. Vamos a tener al externo, en este caso, hioideo, que no lo nombrábamos mucho, pero recuerden cuando les dije, vamos a ver aquellos que tienen sumamente mayor importancia en lo que es el hueso en sí. Y se va a incorporar el quinto, como les había dicho en la imagen anterior, que era el subclavio. Ese músculo subclavio entonces va a encontrarse en el sector o en la parte central posterior del hueso, ¿sí? Va a alojarse en ese lugar y es el quinto entonces músculo que completa lo que es la clavícula. Bien, pasamos entonces al siguiente, escápula o también llamado omóplato. Junto con la clavícula formarían entonces la cintura escapular. Recuerden que hay dos cinturas a lo largo del sistema esquelético, la segunda era la cintura pelviana o pélvica. Bien, entonces, si tenemos que dar reparos anatómicos, óseos, de lo que es la escápula, ya lo vimos en la clase anterior, es un repaso general, solamente lo que estamos hablando, mostrando de lo que es la escápula, pero es necesario siempre. Entonces, lo más significativo, ¿qué cara es la que nos presenta esta imagen? La cara anterior de la escápula. ¿Por qué yo digo que es una cara anterior? Claramente yo les había dicho en la clase anterior que si yo no observo la espina del omóplato, no estoy en presencia de la cara posterior. Si yo lo observo, es cara posterior. En este caso, como no está la cara, en este caso la espina del omóplato, vengo a contener en la parte superior la apófisis coracoides y el acromion. Estos son las dos tuberosidades o los dos reparos más importantes que yo tengo que buscar en la cara anterior de la escápula. Por debajo de lo que es la apófisis coracoides y lo que es el acromion, voy a encontrar esto que se denomina cavidad glenoidea. ¿Recuerdan qué función tenía la cavidad glenoidea? La comunicación entonces con la cabeza humeral, articulación glenohumeral en este sentido. Por debajo entonces el borde lateral, por el otro lado el borde medial, un ángulo ya presente que es el ángulo inferior, como también les había dicho, impresiones de los músculos, vamos a encontrar en todo hueso que tenga presencia, contacto con músculos, impresiones. Y en la parte superior, una escotadura. ¿Cómo se iba a denominar? Escotadura coracoidea. ¿Por qué? Porque lo que tengo al lado es la apófisis coracoides correspondiente. El ángulo superior y nuevamente impresiones para el músculo serrato anterior en este caso. Lo más importante, lo que abarca casi la totalidad del hueso, la fosa subescapular entonces, con también líneas, impresiones rugosas, líneas ásperas que son
justamente para el contacto con los arcos costales, es decir, las costillas. Esto entonces es el reparo anatómico. Si pasamos a los músculos, vamos a ver entonces, si la imagen no se diferencia bien, no se preocupen. Estas imágenes lo tienen en la bibliografía online que yo le pasé para que ustedes lo tengan y lo vayan sacando de a capítulos para poder ir estudiando ya sea la parte osteológica, la parte articular y la parte muscular correspondiente. O sea que el libro ya lo tienen. Es más que nada para que lo observen y me vayan siguiendo a mí en el audio qué es lo que vamos teniendo de musculatura en el hueso correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que más nos llama la atención de esta vista anterior? El músculo, en este caso, subescapular. Es la misma cara, nada más que lo otro era reparo óseo, acá pasamos directamente a lo que es el músculo. Por encima, el músculo serrato anterior, fíjense, bordeando, ya llevando a lo que es el hueso al sector superior. El músculo homoioideo, fíjense, lo más significativo, como les dije, las dos tuberosidades, por un lado la apófisis coracoides y por el otro lado el acromión respectivamente. Fíjense esos músculos que tenemos como manchas alrededor, al costado de lo que son el acromión y la apófisis coracoides, pero dijimos que no tienen tanta participación, por eso no lo vamos a nombrar. ¿Qué es lo que dejamos en limpio en el omóplato? Vamos a dejar entonces en la vista anterior el homoioideo, el serrato entonces mayor anterior, el subescapular y el deltoides. Y si pasamos a lo que es la vista posterior, vemos entonces la espina del omóplato, espina acromial, lo de la punta es esa tuberosidad, es el acromión propiamente dicho, y nos encontramos con un tercio por encima de la espina del omóplato llamado fosa supraespinosa. Por debajo de la espina, fosa infraespinosa. Siempre dividiendo las fosas vamos a tener a la espina del omóplato. Nuevamente la cavidad glenoidea, vamos a tener la escotadura coracoides, la apófisis coracoides llevan el mismo nombre, recuerden, el ángulo superior, el ángulo inferior y por este lado tenemos al ángulo lateral, ¿bien? Como también los bordes, el borde superior, el borde medial y el borde lateral respectivamente. Recuerden, dos caras, tres bordes, tres ángulos. ¿Qué más vamos a tener? Simplemente las rugosidades, inserciones de los músculos respectivamente y no se olviden que todo hueso va a presentar tejido compacto y tejido esponjoso respectivamente. Pasamos entonces a la parte muscular, cara posterior, totalmente, ¿sí? Muy identificable la cara posterior por la espina del omóplato. ¿Qué vamos a tener entonces? Por un lado, vamos a hablar del músculo infraespinoso. Si la fosa era fosa infraespinosa, el músculo va a ser infraespinoso. Si la fosa es supraespinosa, el músculo es supraespinoso. Ahora, para completar a los músculos de esta cara, vamos a hablar del dorsal ancho, en menor medida, pero importante, y al redondo mayor y al redondo menor. Fíjense, bordean todo lo que es el contorno del borde lateral en este caso. Cabeza en este caso larga del tríceps braquial, no tiene tanta importancia, pero se encuentran dentro del omóplato y vamos a tener esto que está en color mucho más fuerte, que es por un lado el trapecio y por el otro lado el deltoides. Fíjense cómo estos dos músculos van a bordear prácticamente todo el contorno superior e inferiormente de la espina del omóplato. Entonces, ¿qué músculos íbamos a tener como más importantes? Esos son todos generales, pero ¿qué es lo que vamos a tener más importante en esta vista posterior? Vamos a hablar de entonces el músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor, redondo menor, el dorsal ancho y como vemos también habíamos nombrado a el trapecio y al deltoides. ¿Dónde se encontrarán en esto? Básicamente en la espina del omóplato. Si pasamos al húmero, vista anterior, nuevamente presentamos lo que es la vista ósea, los reparos óseos. Les repito, esto se encuentra en la bibliografía que yo les pasé,
o sea que tranquilamente lo pueden seguir estudiando y leyendo desde ahí. Vamos a tener entonces a un hueso largo. ¿Por qué un hueso largo? Porque predomina la longitud sobre el ancho y el espesor. Vamos a tener también tres características o tres partes. Por un lado, la diáfisis o el cuerpo, y por el otro lado, la epífisis proximal y la epífisis distal correspondiente. ¿Qué otra cosa vamos a tener? Las 5 características óseas o accidentes óseos de la epífisis proximal, como también la distal. En este caso, la cabeza. Segundo, cuello anatómico. Fíjense dónde se encuentra ese cuello anatómico. Tercero, el cuello quirúrgico, un poco más por debajo. Después, el troquín y el troquíter, que son los dos tubérculos, por un lado mayor y menor. Cortando a los tubérculos, la cresta o también llamado surco bicipital o corredera bicipital. Va a pasar un nervio, ligamentos importantes por ese lugar. ¿Hasta dónde va a circular? Hasta lo que es la B deltoidea. Recuerden, esa B deltoidea o impresión deltoidea, que es por donde va a terminar su inserción o inserción distal del músculo que lleva ese nombre, llamado deltoides. ¿Qué otra cosa? Agujero nutricio, canal, recuerden, tiene mucha nutrición estos huesos, por ende van a tener tejido compacto, tejido esponjoso, periósteo, endósteo respectivamente. Se supone que todas esas definiciones ya lo tienen que tener bien claro. Y lo mismo que nombramos en todos los huesos, impresiones musculares a lo largo de todo el hueso. Si pasamos a la imagen entonces del lado derecho, exclusivamente músculos. ¿Qué músculos vamos a tener? Vamos a nombrar todos primero en general. Por un lado, el supraespinoso, fíjense, prácticamente un 10% de participación. Por el otro lado, el subescapular, fíjense, abarcando todo lo que es el troquítero o uno de los tubérculos. El dorsal ancho, fíjense, es una línea delgada prácticamente. Después el redondo mayor, el pectoral mayor, el deltoides, que forma parte, por eso lo vimos en la imagen ósea acá, la B deltoidea, donde finaliza, el músculo coracobraquial y lo que abarca casi el tercio del hueso, que es el músculo braquial respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver de la vista anterior? El coracobraquial, el braquial anterior y el deltoides como músculos importantes en primera instancia. Pero también recuerden que vamos a encontrar al dorsal, al redondo y al pectoral mayor también como músculos participantes. Pero de los 6, los más importantes son, como les dije, coracobraquial, braquial anterior y el deltoides. Si pasamos a la vista posterior, vamos a tener entonces también al infraespinoso, al redondo menor en este caso. Vamos a hablar de la cabeza lateral del tríceps braquial. Y acá ya entra en juego el tríceps braquial, importantísimo, de la cara posterior del húmero. ¿Recuerdan las 3 caras del húmero? Anteromedial, anterolateral y posterior. En este caso, el posterior, la cara posterior es para el bíceps, en este caso tríceps braquial. Después, el músculo braquial también contorneando ahí, y lo más importante entonces, el tríceps, casi el tercio del hueso ubicado por ese músculo. Esto entonces en relación al húmero. Si pasamos al cúbito, vamos a hablar de la parte anatómica ósea entonces, con epífisis proximal, epífisis distal, con lo que es la diáfisis o el cuerpo del hueso, con crestas para inserciones, rugosidades para los músculos, con agujero nutricio, con bordes. Recuerden que el cúbito va a presentar entonces una cara anterior, otra cara posterior y una cara medial, como los bordes también lo van a hacer anterior, interóseo y posterior. Entonces, es muy importante tener en cuenta este extremo superior, que es justamente el olecrano, ¿sí? O también llamado olecranón, que es justamente el codo. Tiene una cavidad sigmoidea mayor, dividida en dos, y una cavidad sigmoidea menor, que es justamente para que en este caso la tróclea y el cóndilo del húmero puedan tener una participación activa en la articulación del codo. De este lado entonces vamos a tener la apófisis coronoides, no coracoides, sino coronoides, y por el otro lado la inserción o la comunicación con la cabeza radial. La epífisis distal es prácticamente nula, no tiene tantas características, sí la apófisis estiloides, que es muy común y palpable semiológicamente, y rugosidades para
lo que son los músculos. Si pasamos a lo que serían los músculos, vamos a ver. En este caso, flexor superficial de los dedos, músculo pronador redondo, flexor largo del pulgar, el músculo braquial, el supinador del otro extremo, lo que abarca casi el tercio del hueso, que es el flexor profundo de los dedos, y más abajo tenemos al pronador cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces del cúbito en esta vista anterior? El pronador cuadrado, el supinador, el flexor superficial de los dedos, el flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar y el músculo braquial. Esos serían entonces los músculos más importantes que necesito que lo sepan del cúbito en esta vista anterior. Por eso les muestro la parte ósea y la parte activa muscular para que sepan dónde se encuentran cada uno de estos músculos. Si pasamos a la vista posterior, presentamos las mismas características óseas y pasamos directamente al músculo. Lo mismo, ¿sí? Vamos a tener al supinador, al tríceps braquial en la parte superior, al flexor cubital del carpo, al extensor cubital, entre otros. Pero ¿qué es lo que nos interesa en esta vista posterior? El aductor largo del pulgar y el supinador respectivamente. Si pasamos al radio, vista anterior, vamos a ver también epífisis proximal, epífisis distal, la diáfisis del hueso, tejido compacto, tejido esponjoso, agujero nutricio, tubos, tuberosidades, impresiones para los músculos, y vamos a encontrar en la parte de músculos estos que vamos a nombrar. Por un lado, el flexor largo del pulgar, el pronador cuadrado, vamos a tener también al flexor superficial de los dedos, al supinador, fíjense, por debajo de la epífisis proximal, y al tríceps braquial, en este caso, bordeando lo que es la tuberosidad del radio. Y por debajo del cuello, fíjense, si mantenemos las dos imágenes a la vista, el tríceps braquial. ¿Qué interesa entonces del radio en esta vista anterior? El supinador, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado respectivamente, ¿sí? Entonces, repito, el supinador, ¿dónde lo encontramos? Por debajo o al costado, contorneando lo que es la tuberosidad del radio. El flexor largo del pulgar, fíjense, prácticamente todo el hueso, junto con el pronador cuadrado, entonces, hacia lo que es la epífisis distal. En la vista posterior vamos a tener al supinador, vamos a tener al pronador redondo, fíjense dónde se ubica, y al extensor corto del pulgar. Esos son los músculos más importantes que tienen que aprenderse. ¿Está? Entonces está la imagen ósea, la imagen que lo vamos a pasar, y vamos a tener entonces los músculos, que es muy importante que empiecen a comprender cuáles son de los generales los más importantes que vamos a tener. Si pasamos a la muñeca o carpo, acá lo tenemos a los 8 huesitos divididos en 4 huesos cada hilera. Recuerden, 2 hileras de 4 huesos cada uno conforman lo que es el carpo, lo que es la muñeca, y se van a llamar escafoides, como está el nombre. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Acá se encontraría el radio y el cúbito hacia arriba, son los primeros 4 huesos de la primera hilera. La segunda, vamos a tener a lo que es el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Bien, los otros 4 entonces correspondientes a la segunda hilera. En el próximo tema de la semana que viene vamos a ir viendo las articulaciones, los géneros correspondientes a cada uno de estos huesos, por eso la forma que van a tener cada uno y la comunicación entre ellos. Si pasamos a esta imagen, encontramos directamente los músculos, ¿sí? ¿Qué músculos vamos a ver de la mano? Flexor corto del pulgar, el extensor corto del pulgar, flexor superficial de los dedos y el flexor profundo de los dedos. Simplemente esos 4 músculos. Y como conclusión, que el alumno sea capaz de comprender la importancia del sistema muscular como parte constitutiva del aparato locomotor, como también reconocer los músculos de cada región. Bien, como una frase significativa, reflexiva, les dejo. Si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo.
Bien, de esta manera entonces estamos concretando esta primer parte que les había dicho la clase anterior de los músculos del miembro superior. Los músculos de cada una de las regiones de los huesos del miembro superior. Clavícula, del omóplato, del húmero, el brazo, de lo que es el antebrazo, en este caso radio y cúbito, de la muñeca y mano, es decir, carpo y metacarpo respectivamente. Es decir, carpo, metacarpo y falange para completar el extremo distal de ese miembro superior. De esa manera entonces, con la imagen ósea, características óseas, que eso ya lo habíamos visto y lo venimos viendo siempre en clases anteriores, con la imagen de los músculos al lado, queda entonces comprendido y cerrado el tema de músculos del miembro superior, con aquellos músculos generales, lo que van a insertarse en el hueso respectivamente, pero aparte de eso, los músculos más importantes que van a tener participación activa más que las demás dentro de ese hueso. Creo que se entendió entonces, que quedó claro lo que son los músculos. Cualquier duda y consulta, obviamente estoy a su disposición y los voy a contestar a la brevedad posible si tienen alguna duda respecto a los músculos. Ahora, a continuación, lo que vamos a ver es el tema siguiente, que se va a denominar articulaciones del miembro superior. Bien, articulaciones entonces del miembro superior. Como objetivo, comprender la definición de articulación, identificar las articulaciones de cada región, comprender las divisiones en grupos, comprender lo importante que es una articulación en el sistema esquelético. Articulaciones del miembro superior. Primero que nada, debemos saber o conocer qué es una articulación, que es lo que vamos a ver también en la clase siguiente. Una articulación entonces es la unión entre dos o más huesos respectivamente. Esa es la definición concreta que se tienen que llevar de una articulación. Unión entre dos o más huesos, por medio de una cubierta que va a cubrir a la articulación. ¿Cómo se va a dividir este complejo articular? Articulación del hombro, articulación del codo, articulación de la muñeca y la articulación de la mano. ¿Sí? Son 4 complejos. No se confundan con lo que es el segmento del miembro superior. Acá vamos a dividir exclusivamente a las articulaciones. Complejo articular del hombro, complejo articular del codo, de la muñeca y de la mano. Complejo articular del hombro entonces. Si yo les digo, ¿cuál es el complejo articular del hombro? El complejo articular del hombro va a dividirse en 3 articulaciones importantes. El primero, acromio clavicular. El segundo, escápulo humeral. Y el tercero, gleno humeral. Que de los cuales el tercero es el más importante porque es el que va a tener participación activa, y eso ya lo estuvimos viendo en clases anteriores y también en los videos de la práctica profesional, es el que va a tener participación activa, por ejemplo, en una radiografía de hombro de frente. Entonces, estas 3 articulaciones son los que forman parte del complejo articular del hombro: acromio clavicular, escápulo humeral y gleno humeral. Lo que tienen al lado, en la parte derecha, con el nombre género, eso lo vamos a ver las clases siguientes, que vienen a ser, como yo les digo siempre, el apellido de la articulación. Uno puede ser artrodia, el otro puede ser enartrosis, entre otros géneros que lo vamos a ver en clases anteriores. Por el momento, entonces, quiero que se lleven que el complejo se dispone de 3 articulaciones importantes. Si vemos entonces en esta imagen, vamos a presentar la parte ósea, que ya lo tienen que conocer. Si se encuentran con una bibliografía así, tienen que saber identificar qué hueso es, sin tener ningún nombre. Entonces, por la forma, por la composición, con textura, estamos hablando de la clavícula, ¿sí? Del extremo, de uno de los extremos, en este caso external, y por el otro lado acromial. ¿Cómo yo sé que es acromial? Y porque me encuentro acá con el
omóplato, ¿sí? La escápula. Entonces, vamos a tener siempre en color gris a las articulaciones, a los ligamentos, en este caso, correspondientes. ¿Cuáles van a ser? Vamos a hablar del ligamento conoides, el ligamento trapezoide, vamos a hablar del ligamento acromioclavicular, entre otros, que van a participar siempre en los movimientos activos, porque es una articulación móvil, diartrósica del hombro en este caso. La articulación del hombro, entonces, si vemos la imagen del lado izquierdo, vamos a encontrar a un rodete articular, como también se lo denomina, o cápsula articular. ¿Qué es lo que nos llama la atención? La cubierta de color gris, en este caso es cartilaginoso, que recubre a la cabeza del húmero. La cabeza, recuerden, es una de las 5 características que se compone la epífisis proximal del húmero. Entonces, ese cartílago es lo que va a cubrir a la cabeza del húmero. Todo lo que va a tener alrededor va a ser cubiertas y va a ser superficies que van a ayudar a la articulación en sí. Si vemos entonces en la imagen del lado derecho, vamos a encontrar a esa cápsula articular, pero principalmente 4 características a tener en cuenta. Por un lado, la superficie articular, que sería todo el lugar, todo esto, que sería superficie, por donde un hueso va a tener alguna participación. Después vienen eso serían superficie articular. Después cartílagos articulares, fibrocartílago marginal y el fibrocartílago interarticular. Marginal lo sabemos porque es a la periferia, son todos aquellos cartílagos que se encuentran por fuera, como aquel también que se denomina interarticular, los que se encuentran dentro de la cubierta cartilaginosa. Bien, entonces en este lugar la cabeza del húmero va a tener su participación para los movimientos de los hombros. Estamos hablando de pronación, de supinación, de aducción, de abducción, estamos hablando de elevar el miembro superior, de bajar el miembro superior, de retraer, todos los movimientos que yo puedo realizar con lo que es el hombro respectivamente. Estamos entonces en color gris, siempre lo vamos a tener de esta manera. En color rojo o colorado, más abajo, ya sería lo que es músculo. ¿bien? Siempre va a estar acompañado, fíjense, huesos, la articulación y los músculos porque seguimos en el sistema locomotor. Lo que se encuentra arriba en color gris nuevamente son los ligamentos, ¿sí? El ligamento córaco-clavicular, el ligamento acromio-clavicular, relacionen los términos porque son compuestos acromio-clavicular entre el acromión y la clavícula y lo que es el córaco-clavicular entre lo que es el córaco, la apófisis coracoides y el acromión correspondiente. Bien, si pasamos a los ligamentos, ¿cuál es la clasificación de los ligamentos de lo que es el hombro? Por un lado, ligamentos dependientes y por el otro lado, los ligamentos independientes. Los dependientes van a ser 3, lo vamos a agrupar en glenohumerales, superior, medio e inferior. Y los independientes van a ser córaco humeral, córaco glenoideo, vamos a tener al córaco clavicular y al trapezoide. Se le puede agregar uno más que es el conoides, ¿sí? Ligamento conoides. Fíjense, es fácil, vamos a ubicar los córaco siempre por un lado y vamos a ubicar los gleno por el otro. En este caso, uno va a ser de la familia de los dependientes y el otro va a ser de los independientes. ¿A qué lleva el nombre dependiente e independiente? Que dependiente significa que todos los movimientos que yo pueda realizarlo con el hombro, seguramente va a tener actividad los ligamentos glenohumerales superiores, medios e inferiores. Si yo me luxo el hombro, si tengo alguna dificultad motriz con el hombro, en este caso, y se me dificulta la movilidad del mismo, es porque seguramente están implicados los ligamentos dependientes, aquellos que dependen exclusivamente del movimiento. Pero si yo puedo ejercer alguna actividad con el hombro, me puedo movilizar, puedo elevar y veo que la dolencia no es tan grave, es porque seguramente están
comprometidos los independientes, aquellos que no dependen exclusivamente del movimiento del hombro. Por eso lo ubicamos a los córaco o al coracumeral, coracoglenoideo, al coracoclavicular y al trapezoides en este caso. Como les decía también anteriormente, son ligamentos compuestos. Entonces vamos a desmenuzar para tener, por un lado, córaco, que se hace o hace referencia a la apófisis coracoides, humeral al húmero, coracoglenoideo, apófisis coracoides junto con la cavidad glenoidea respectivamente, donde se aloja la cabeza del húmero, el ligamento trapezoide que tiene relación con el músculo trapecio, y el cuarto entonces, que es el córaco, ya dijimos, apófisis coracoide, con la parte clavicular, ¿sí? Con la clavícula en sí. Entonces, vamos a la primera imagen del lado izquierdo. Cuando vemos así una imagen, lo primero que decimos, esto es una cápsula articular. Cápsula articular. ¿Por qué? Porque no me permite ver todos los ligamentos correspondientes. Están todos encerrados, están todos comprometidos para un movimiento en particular. Pero si yo empiezo a mirar uno por uno, me voy a encontrar con que en esta cápsula articular encuentro seguramente una mezcla de los dependientes y los independientes. En la imagen superior, al lado, vamos a encontrar la clavícula, vamos a encontrar al omóplato, o también llamado escápula, a la apófisis coracoides y al acromión. Entonces, si yo encuentro los dos, en este caso acromión y apófisis coracoides, en cercanía de la clavícula, seguramente los ligamentos que voy a tener acá van a llevar el mismo nombre, porque son ligamentos compuestos. Entonces, por un lado, va a ser el córaco clavicular, y entre el acromión y la apófisis coracoides, acromio clavicular o córaco clavicular en este caso. En la imagen inferior entonces, la cápsula articular, y vamos a tener lo que es el músculo subescapular en este caso. Esto es el músculo subescapular, mejor dicho, el ligamento subescapular, que va a tener relación luego con el músculo subescapular respectivamente. Y si recuerdan, en las primeras imágenes le había dicho que por la corredera bicipital va a circular este nervio, ¿sí? Que sería la cabeza del bíceps braquial. Tendones y ligamentos. Siempre tengan en cuenta eso. Y empieza ya a incorporarse otros términos. Tendón. El tendón y ligamento. ¿Son iguales? No, no son iguales. El tendón es aquel que une, en este caso, un hueso y un músculo. Pero el ligamento es aquel que une dos huesos entre sí. Y para una articulación es muy importante los ligamentos. Ligamento entonces córaco clavicular y el trapezoide. Entonces tenemos la clavícula, fíjense, acá tenemos canal nutricio, la parte de tejido esponjoso, la escápula, la apófisis coracoides, el acromión, vamos a tener la articulación, por eso nombré acá, tengo los dos, por un lado córaco clavicular, córaco apófisis coracoides, clavicular con clavícula, como también córaco acromial, ¿bien? El córaco acromial, entre los dos, cápsula articular, y por el otro lado entonces el ligamento subescapular y el tendón por la corredera bicipital. De esa manera entonces voy a encontrar la cápsula completa. En esta imagen vamos a tener la articulación acromio-clavicular como número 1, ¿sí? Acá arriba, acromio-clavicular. Fíjense la unión, ¿qué huesos voy a unir? 2, ligamento córaco-clavicular. Fíjense, córaco-clavicular. 3, arco córaco, en este caso acromial, entre los dos. Esto ya lo veíamos en la imagen anterior, entre el acromión, entre la clavícula y entre lo que es la apófisis coracoides. 4, cápsula fibrosa, todo lo que es la cápsula articular, como la había nombrado. Siempre la cápsula articular va a contener a los dependientes, los ligamentos dependientes, glenumeral superior, medio e inferior siempre. Y el quinto que voy a tener acá, que es el ligamento transverso, que es el que va a cubrir y proteger al nervio, y en este caso al ligamento del bíceps braquial correspondiente. Entonces, fíjense, cápsula articular comprendido por los ligamentos dependientes, superior, medio e inferior, y por el otro lado, el número 2 y número 3, o 1, 2 y 3, las relaciones de los ligamentos entre clavícula, acromión y apófisis coracoides. En este caso vamos a presentar el interior
de los dependientes. Por un lado, entonces, el glenumeral superior, fíjense dónde los tengo, el glenumeral medio y el glenumeral inferior. Son tres fibras musculares que se entrecruzan para poder proteger y cubrir a esta cápsula articular. En esta imagen vamos a ver una radiografía. RX entonces de hombro-frente. ¿Por qué sé que es un hombro-frente? Por las características, por las estructuras óseas que voy a tener en este lugar. Eso ya lo estuvieron viendo en los videos de práctica, ya les mostramos lo que era una radiografía de hombro-frente, cómo se hacía la proyección en sí de un hombro de frente, o sea que ya están en condiciones por lo menos de, en esta primera parte, identificar a una radiografía de hombro y si es derecho o es izquierdo. Siempre pónganse del lado del paciente. En líneas rojas, entonces, lo que les puse es para que identifiquen ustedes, como tarea, solos, con la imagen, sin leer, los nombres respectivamente. Les hago un repaso entonces. El número 1, clavícula. El número 2, en este caso, viene a ser el acromión. Como número 3, vamos a tener a todo lo que es la epífisis proximal del húmero, pero lo que me está apuntando va a ser el troquín. Por el otro lado, 4, el troquíter, ¿sí? Después, el 5, vamos a tener al surco bicipital. El 6, el agujero nutricio. 7, vamos a ver la articulación en sí entre 7 y la flecha que apunta al lado interno, cavidad glenoidea del omóplato y parte de la cabeza humeral articulándose en el mismo. Por ende, el nombre de esa articulación va a ser articulación glenohumeral, donde va el rayo central, el rayo incidente director de lo que es el hombro de frente. Bien. Como número 9 marcamos los arcos costales, ¿sí? ¿Cuántos arcos costales voy a tener? Ya lo vimos también en tronco, en la parte del sistema esquelético. Y como número 8 entonces a la escápula, nombrando uno de los bordes. Estamos, borde medial de la escápula. Bien, esto entonces son todos los huesos o las estructuras óseas que voy a tener dentro del hombro. Complejo articular del codo. Se distinguen tres articulaciones, así como nombramos el complejo articular del hombro con tres acromio clavicular, escápulo humeral y glenumeral, el codo también lo va a tener. Articulación húmero-cubital, húmero radial y radiocubital superior e inferior. Son tres entonces articulaciones. En esta imagen vamos a tener la parte ósea y siempre la cubierta cartilaginosa para proteger a las estructuras o características óseas de la epífisis distal. ¿Recuerdan? Epitróclea, tróclea, cóndilo y el epicóndilo respectivamente. Fíjense la forma que va a tener esta cápsula o esta cubierta cartilaginosa y cómo se va a enlazar con la otra cubierta, pero en este caso del cúbito, ¿sí? Cavidad sigmoidea mayor, cavidad sigmoidea menor, la apófisis coronoides en el medio, y como la tróclea y el cóndilo van a tener participación activa en la articulación del codo justamente acá. Esto es la tróclea. Esa tróclea viene y se articula en la cavidad sigmoidea menor, por eso es esta concavidad. Y lo que es el cóndilo, que es este otro sector, va a venir en este lugar. Entonces es tan complejo y tan armado mecánicamente el organismo que deja que vos hagas los movimientos del codo, es decir, flexión y extensión, con respecto al antebrazo. Al lado del cúbito me encuentro al radio, ¿sí? Totalmente diferente, con una cabeza más redondeada, una epífisis proximal redondeada, con tuberosidades de inserciones de los músculos, recuerdan todo lo que voy a tener acá, pronador cuadrado, etcétera, que van a tener importancia. Y en la otra imagen vamos a encontrar a los ligamentos que van a participar, que ya lo vamos a ver a continuación. Son anteriores, posteriores, internos, externos, que van a cubrir, y siempre vamos a hablar, mientras sea una articulación, de cápsula articular. Pueden estar o pueden contener dependientes o independientes, aquellos que tengan que ver 100% con el movimiento o como no, pero van a ser siempre cubiertas cartilaginosas o cápsulas articulares. En la otra imagen vamos a observar sin la cápsula articular
lo mismo, epitróclea, tróclea, cóndilo y el epicóndilo, y cómo la forma que va a tener esa parte de la cápsula fibrosa, en este caso, cartilaginosa, va a tener en la parte inferior de la cabeza del cúbito en este caso. ¿Cuáles son las articulaciones? Como les dije, ligamentos anteriores, posteriores, ligamentos laterales internos y laterales externos. Entre los cuatro van a formar la cubierta o cápsula articular. En la imagen vamos a ver entonces a esto que nombré, vamos a tener la cápsula articular respectivamente, vamos a tener a los ligamentos entonces anteriores, posteriores, laterales internos y laterales externos, y le vamos a sumar tres ligamentos más. Por un lado, el ligamento colateral cubital, que es el que muestra acá, que va a tener relación o va a estar dentro del grupo de los ligamentos internos, y por el otro lado vamos a nombrar a los ligamentos, al ligamento colateral radial, el compañero. Si hay un cubital es porque hay un radial, recuerden, dos huesos que conforman el antebrazo, y va a estar dentro de la otra familia de los ligamentos externos. ¿Estamos? Entonces, vuelvo a la imagen anterior, dijimos ligamentos laterales externos y ligamentos laterales internos. Si yo tengo que ubicar al ligamento colateral radial, lo voy a ubicar por fuera, entonces laterales externos. Si tengo que ubicar al cubital, al colateral cubital, lo ubico por dentro, es decir, laterales internos. Y por el otro lado, como le dije, el tercero, que es el ligamento anular, que es el encargado de cubrir, de proteger, de envolver a la cabeza del radio, digamos, en todo su contorno. Entonces, de esa manera, tiene el codo en este caso, totalmente una protección ligamentaria correspondiente. De ahí en más el húmero, la vista anterior correspondiente, el radio, el cúbito, y en la otra imagen encontramos a los ligamentos interóseos. ¿Sí? Si hay, recuerdan, un borde interóseo, vamos a encontrar un ligamento interóseo o membrana interósea, que es lo que voy a tener en el medio del radio y el cúbito. Si pasamos a esta imagen, vista de perfil, encontramos lo mismo, ligamento anular del radio. Siempre recuerden los grupos, ligamentos anteriores, ligamentos posteriores, laterales internos y externos, por ende colateral radial, colateral cubital, el anular del radio, y vamos a encontrar entre ligamentos una mezcla también de tendones. Recuerden siempre, no son separados, tienen que ver con todo esto, pero la diferencia es que la función que tiene un tendón es diferente a un ligamento. El tendón, como les dije ya, es aquel que va a unir músculo y músculo, y el ligamento, dos huesos entre sí. Para toda articulación yo necesito los ligamentos, pero siempre no se pierdan, siempre van a encontrar la palabra tendón o algún tendón en particular siempre con los ligamentos, porque forman parte, tienen que ver, están los músculos, recuerden, osteología, artrología y miología, es decir, siempre vamos a tener músculos, y mientras tenga un músculo voy a tener un tendón entonces acompañando al mismo. Lo mismo la otra imagen entonces, con el ligamento anular del radio, el colateral cubital, vamos a tener al tendón del tríceps en este caso, al ligamento transverso, y todos dentro de los cuatro grupos. Nunca vamos a hablar de ligamentos por separado, están siempre dentro de algunas de estas familias. Acá lo mismo, el transverso, el interóseo, anteriores, posteriores, laterales internos y externos. Recuerden siempre el anular del radio, del radio en este caso, acá. Y vamos a tener al colateral cubital, al colateral radial, al humeral en este caso, y en esta vista lo mismo. Esto sería el húmero, y acá sería parte en un corte, en este caso axial, vamos a tener al antebrazo, al cúbito en este caso. ¿A qué estructura pertenece? Claramente estamos hablando de que es el cúbito. ¿Por qué identifico que es el cúbito? Por el olecrano, o también llamado olecranón, que se identifica en la cápsula. Fosa, que es la fosa coronoidea, fosa olecraniana si es una vista posterior, olecraniana si es anterior coronoidea, y si pasamos acá es totalmente identificable como número 7 la cabeza del radio, ¿sí? Plano, articular, y fíjense, no va a tener tanta participación en la articulación del codo. ¿Sí? Sí, su epífisis distal, que eso también le aclaré en la clase anterior, tanto la epífisis proximal del radio y el cúbito no eran lo mismo que la epífisis distal de los mismos dos.
La epífisis proximal del cúbito tiene participación en la articulación del codo. La epífisis proximal del radio no. Fíjense el espacio que generó. Sin embargo, la epífisis distal del cúbito no va a tener participación con la muñeca, sí lo va a tener la epífisis distal del radio. Y luego vamos a tener entonces como número 5 a lo que es la epitróclea y tróclea respectivamente, y cómo va a tener el anclaje acá para la comunicación entre la cavidad sigmoidea mayor y menor. Epitróclea androce, tróclea, cóndilo y epicóndilo, húmero y la fosa respectivamente. De perfil exactamente lo mismo, y pasamos a la articulación de la muñeca. Se distingue entonces una articulación llamada radiocarpiana. Aclaración, como ya les dije en la imagen anterior, el cúbito se halla separado del carpo por el ligamento triangular. Y acá pasamos, ¿qué ligamentos voy a tener en la articulación de la muñeca? Ligamentos anteriores, ligamentos laterales, entre otros. ¿Qué vamos a ubicar? Al ligamento colateral radial, al ligamento colateral cubital, ligamento radiocarpiano o carpal y el ligamento cúbito-carpiano. Son estos 4 que vamos a verlo siempre. Si pasamos en la otra imagen, vamos a ver la muñeca, vamos a ver parte de la mano y vamos a ver las falanges. Lo que nos interesa acá es el carpo, por eso hablamos de muñeca. Vemos la epífisis distal tanto del cúbito y del radio, y como dijimos, la participación de la epífisis distal del radio. Ligamento colateral radial del carpo, ligamento radiocubital dorsal, radiocarpiano dorsal, colateral cubital del carpo, metacarpianos dorsales, y siempre que tengamos la palabra dorsal, vamos a tener también la palabra ventral, hacia abajo. Entonces, siempre van de la mano. Si yo hablo de un colateral radial del carpo, si hablo, mejor dicho, de un ligamento radiocubital dorsal, es porque también hay un radiocubital ventral. Radiocarpiano dorsal, radiocarpiano ventral. Y así con cada uno vamos a ir armando su homónimo. Bien, en esta imagen exactamente lo mismo, vamos a incorporar las falanges, simplemente es fácil, interfalángicas. Ligamentos interfalángicos son aquellos que van a unir los dedos, y de ahí en más se van a entrelazar todos los ligamentos de la muñeca, como nombramos anteriormente. Intercarpiano, dorsal y ventral, carpo, metacarpiano, dorsal y ventral, cubital o radiocubital, dorsal y ventral, entre otras cosas. Complejo entonces entre carpo, metacarpo y falanges. Vamos a tener carpo, primera articulación llamada intercarpiana, es dentro o entre el carpo. Vamos a tener entre la primera y la segunda hilera del carpo, como le había dicho anteriormente, recuerdan, son 8 huesos divididos en 2 hileras, 4 huesos cada uno. Y por el otro lado vamos a tener otra articulación entre la primera y la segunda hilera, que se denomina articulación medio-carpiana, es decir, la primera intercarpiana, entre el carpo, la segunda mediocarpiana, la tercera carpo-metacarpiano, que es una relación entre el carpo en sí, la muñeca, y ya pasamos a la mano en sí, el 4, articulación metacarpofalángica, ya entre la mano y lo que son los dedos, las falanges, y el número 5, interfalángicas. Ese es entonces el orden de cada una de las articulaciones que voy a tener dentro de la mano. Intercarpiana, mediocarpiana, carpo-metacarpiano, metacarpofalángicas y las interfalángicas. Y los ligamentos, siempre primero vamos a nombrar, como lo hicimos desde el primer slide, nombramos las articulaciones y los ligamentos correspondientes a esa articulación. Y en la mano, que son 5 huesos largos, recuerden, carpo, metacarpo y falanges, muñeca, mano y dedos. En lo que es mano, metacarpo, vamos a ver 4 ligamentos: los palmares, los dorsales, los interóseos y los laterales. Ahí tenemos la imagen. Estos son canales, ya lo vimos en la clase anterior. Fíjense los 4 huesos, 8 en total, divididos en 4 cada hilera. Y acá tenemos a esos mismos, pero van a tener la cubierta ligamentosa entonces con lo que ya nombramos anteriormente. Bien, esta es la epífisis distal del radio, del cúbito, los ligamentos carpo o intercarpiano, dorsal y ventral, carpo metacarpiano, dorsal y ventral, radiocubital, en este caso dorsal y ventral,
de lo mismo del otro lado y pasamos a las interfalángicas más abajo. Ahí lo mismo. En amarillo y verde vamos a nombrar esos mismos, radio carpiano, dorsal y ventral. Fíjense lo que va uniendo la epífisis distal del radio con la primera hilera del carpo. Colateral radial, colateral cubital, siempre van a estar de la mano lateralmente, uno interno y el otro externo. Y si hay un dorsal, va a haber un ventral seguramente, así que hagan el homónimo ustedes. Ahí tenemos a la mano las falanges y con esto entonces estamos llegando a la finalización. Como conclusión, que el alumno sea capaz de comprender cada región articular del miembro, es entender la importancia de una articulación y comprender el funcionamiento del mismo y la relación con el sistema óseo. Le dejo la misma frase que me pareció muy interesante. Reflexiónenlo. Si alguien desea una buena salud, entonces primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Entonces así se puede saber o podrá, se sabrá si puede o no realizarlo. Bien, vamos entonces con esto a dar la finalización de esta clase correspondiente a los músculos del miembro superior, como también a la introducción de las articulaciones del miembro superior. Cada una de las regiones, como vimos la parte ósea, osteológica, pasamos a la parte articular, artrológica, y pasamos a los músculos, la parte miológica. En este caso vimos cada una de las regiones, el hombro, el codo, la muñeca, la mano, con sus articulaciones, complejos articulares, porque son muchas articulaciones, como así también los ligamentos que van a participar en cada uno de ellos. Repasen, lean, saquen en limpio cada uno de estos conceptos, lleven al día la materia, siempre nos mantenemos en contacto, cualquier duda, consulta, inquietud, me lo hacen saber. Próximamente ya va a estar el aula virtual habilitado para tener una mejor comunicación, tanto con la materia anatomía o práctica, como con cualquier otro docente. No obstante de eso, todas las dudas ya saben dónde ubicar, así que no duden, sigan revisando, repasando todos los videos desde la primera clase hasta ahora y sacando todos los conceptos en limpio para tener presentes. Nos vemos entonces, espero que les haya servido, nos vemos el lunes con otra nueva clase. Chao.